Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Qué nos puede comentar a breves rasgos de todo lo que ha sucedido en la Asamblea y con este proceso? Buenos días, estimada Verónica. Muchísimas gracias por su gentil invitación y un cordial saludo para quienes están conectados a esta hora de la mañana. Efectivamente, como recordarán, en un espacio que tuve también el gusto de compartir con ustedes, hablábamos de la posibilidad de 3 escenarios frente al juicio político en contra del presidente de la República. El primer escenario es que se hubiera aprobado al interior de la Comisión de Fiscalización y Control Político una recomendación de inicio. El segundo escenario, que no se hubiera aprobado la recomendación de inicio, y el tercer escenario, que no hubieran existido los votos ni para recomendar ni para no recomendar. El antecedente de estas opciones era que justamente la Comisión de Fiscalización y Control Político aprobara un informe, cualquiera que sea, pero aprobar un informe, porque algo que ha sido sometido a debate y discusión entre los legisladores al interior de la Asamblea Nacional y que para la ciudadanía suena extraño, es cuando se hace referencia a que lo único que hacía falta para pasar al Pleno de la Asamblea Nacional era un informe motivado, pero la referencia a la motivación dice relación con todas las actuaciones de la administración pública, todos los actos de la administración pública tienen que ser motivados, pero los informes de la Asamblea Nacional, para que sean asumidos como expedidos por las comisiones especializadas, tienen que ser adicionalmente aprobados. Un informe tiene que ser aprobado al interior de las comisiones especializadas, tanto en el ámbito legislativo como fiscalizador. No existe otra forma de entender que un informe proviene de una comisión especializada si no tiene los votos de al menos la mayoría absoluta de los integrantes de las comisiones especializadas. Por eso es que en este caso en particular, el antecedente que lleva a la decisión del Pleno del día de ayer es que justamente algo que debió haber pasado al interior de la Comisión de Fiscalización y Control Político es que al no haber ganado la moción de no recomendación, pues se permita que los legisladores en su ejercicio de deliberación política pues puedan hacer modificaciones al informe y plantear una nueva moción, una moción que podría haber sido recomendar el informe. Eso no pasó. El hecho es que la única moción que se permitió someter a votación fue la de no recomendación, y al no existir un informe aprobado de recomendación o no recomendación, nos encontrábamos ante un tercer escenario que era justamente no tener votos para ninguna de las dos opciones. Ahora, como también conversábamos en esa última vez, pues efectivamente el juicio político no tiene todas las regulaciones necesarias para poder solventar estos problemas que se están presentando al interior de su trámite, a diferencia de lo que pasa con los funcionarios previstos en el 131 de la Constitución, porque en el juicio político al presidente de la República pues no existe qué tiene que hacer el Pleno de la Asamblea Nacional cuando, por ejemplo, el escenario hubiera sido que ganen, que existan los votos para la no recomendación. Claro. Tampoco existe una norma expresa para el hecho de que no existan los votos. Sin embargo, me parece que sí, definitivamente es aplicable el inciso final del 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que fue el antecedente de la convocatoria del Pleno. Bueno, eso importante conocerlo, y entonces diríamos que fue un error de la Comisión de Fiscalización el cerrar la sesión de la manera en que cerró y sin un informe a la final, porque esto dio paso para que justamente la Asamblea decida en el Pleno lo que decidió ayer. Pues justamente hay que reconocer que la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece un derecho que tienen todos los legisladores, entre los que se encuentra pues el mocionar. Todos los legisladores tienen el derecho a mocionar y tienen el derecho a ejercer el voto, de forma tal que al haber limitado justamente esta posibilidad de que los legisladores, y no solo en el ámbito fiscalizador, inclusive en el ámbito legislativo, pues tienen la posibilidad de plantear mociones que pueden ser o no obtener resultados favorables a lo que plantean, pero que no se puede limitar esto que tienen los legisladores. De forma tal que ante este escenario de no existir un informe, porque definitivamente no se puede argumentar que existe un informe si no ha sido aprobado en el sentido que sea, pues obviamente la Asamblea Nacional tuvo que aplicar el artículo 142, inciso final de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ahora, esto es mucho más claro en el escenario de los funcionarios previstos en el 131 de la Constitución, porque ahí sí, definitivamente hay norma expresa de qué pasa en este escenario, y dice que se remitirán las actas y las posiciones de los legisladores, cosa que en el presente caso, pues no hay una norma expresa que diga qué se debe remitir para decisión del Pleno de la Asamblea Nacional en un escenario como el del juicio político al presidente. Ahora la pregunta es, ok, no hay informe aprobado, pero ¿se podría tomar ese informe que no fue aprobado de la Comisión de Fiscalización como un insumo base? Bueno, lo que hay que considerar es que al final del día,
Vamos a suponer que estamos en el escenario del juicio político, se ha convocado a la sesión luego de la aprobación de esta resolución por parte del Pleno de la Asamblea Nacional, que hace que el presidente de la Asamblea Nacional tenga que fijar un día y hora para que el señor presidente de la República comparezca ante el Pleno y ejerza su derecho a la defensa. Si revisamos la norma constitucional y la ley orgánica de la función legislativa, lo que se refiere es que se deberá resolver sobre la base de las pruebas. ¿Dónde se practicaron las pruebas? Las pruebas se practicaron al interior de la Comisión de Fiscalización y Control Político, que es la que llevó la sustanciación del trámite. De forma tal que los legisladores, durante su intervención, los interpelantes, harán referencia justamente a esas pruebas practicadas al interior de la Comisión de Fiscalización y Control Político, y de igual forma el señor presidente de la República, en el marco de su ejercicio del derecho a la defensa, también deberá referirse a las mismas pruebas que practicó al interior de la comisión. Entonces, a eso es a lo que se refiere el mandato constitucional y la ley orgánica de la función legislativa. Se entenderá, sin embargo, que el presidente de la Asamblea Nacional convocará esa sesión, pues remitiendo el expediente, remitiendo todos aquellos insumos, pues que considere pertinentes para que los legisladores, pues, al llegar al día de la sesión del Pleno, tengan todos los elementos de juicio necesarios que les permita tomar una decisión, cualquiera que ésta sea. Bueno, esto importante, amigos, son las 7:50. Conversamos con Lidia Rivas, abogada, presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos. Estamos conversando todo sobre este juicio político al presidente de la República. Ahora, ¿cómo están los tiempos y todo lo que se tiene que dar en la Asamblea, Lidia? Porque, claro, el presidente tiene que ser notificado con esta decisión del juicio político. Él tendrá que defenderse en la Asamblea. La pregunta es, ¿en qué tiempos? Porque había abogados que decían que todo este proceso se acelera. ¿En qué medida se acelera y qué podemos esperar también de todo lo que tiene que pasar en la Asamblea? Me refiero al domingo, que es el cambio de autoridades también de la Asamblea, de quien preside las comisiones, etcétera. Bueno, definitivamente esta semana ya no será, porque justamente como usted menciona, Verónica, el domingo pues se renueva para el segundo periodo legislativo las autoridades de la Asamblea Nacional, de forma tal que el Parlamento este rato debe estar abocado justamente a terminar de alcanzar los acuerdos al interior del Parlamento que permitan pues configurar nuevamente las presidencias, que prácticamente, bueno, creo que en varios medios ya lo han mencionado legisladores, cómo se renovaría el Parlamento ratificando en la presidencia al actual presidente Virgilio Saquicela y cómo se conformaría el Consejo de Administración Legislativa. Sin embargo, hay que recordar que la Ley Orgánica de la Función Legislativa también esto tiene un vacío, porque la Ley Orgánica de la Función Legislativa respecto de los plazos para que lleve adelante el juicio político al presidente hace referencia a la existencia de un informe, parte del presupuesto de que existe efectivamente un informe aprobado por la Comisión. Y sobre la base de eso va la contabilización de los plazos, informe que en este caso no existe, porque dice que dentro de los 3 días de recibido el informe pondrá en conocimiento de la Secretaría y dentro de las 48 horas, pues, convocará dentro de los 5 días plazo. En fin, hay una serie de plazos que están mencionados dentro de la ley orgánica de la función legislativa. Entonces, en todo caso, lo que sí queda claro es que esta semana no será pues la convocatoria al presidente de la República, seguramente será en el transcurso de la próxima semana. En el transcurso de la próxima semana tendría que el presidente acudir al pleno de la Asamblea. ¿Tiene que él ir personalmente? ¿Es necesario eso? ¿O puede mandar, como ocurrió en la Comisión de Fiscalización, a su abogado? Bueno, en el caso del trámite de sustanciación anterior de la Comisión de Fiscalización y Control Político, que existía una norma expresa, en el sentido que el presidente de la República podría ir personalmente a través de su equipo de defensa, cosa que no sucede en el caso del juicio político ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Ahí debería el presidente de la República, creo que como ciudadanos esperamos efectivamente que ese día pues el señor presidente de la República pueda ejercer personalmente su derecho a la defensa. Sin embargo, tenemos ya el antecedente, y podría pasar también, es algo que habrá que ver cuál es la decisión que toma el presidente con su equipo de gobierno. Tenemos el antecedente de cuando se intentó plantear la muerte cruzada, la destitución, que si bien la norma jurídica, mejor dicho, la norma constitucional preveía que tenía que comparecer el presidente de la República, ejerció su derecho a la defensa a través del secretario jurídico de la Presidencia de la República, quien dio lectura a una comunicación remitida por el señor presidente de la República en ejercicio de su derecho a la defensa. Y en ese momento, pues, los legisladores también debatieron y dijeron que pues, obviamente se estaba inobservando lo dispuesto en el mandato constitucional. Sin embargo, como una garantía del derecho a la defensa que no podía ser inobservada por los legisladores, se decidió asumir como ejercicio del derecho a la defensa la lectura por parte del secretario jurídico de la Presidencia. Yo personalmente, como ciudadana, espero que en este caso en particular, y me parece que ya se ha pronunciado el equipo de gobierno en el sentido de que una vez que se ha convocado ante el Pleno, pues comparecerá personalmente el presidente de la República. Perfecto, bueno, eso esperamos también. Esto se daría la próxima semana, Livia. ¿Y después qué sucede? Después de que el presidente esté en la Asamblea,
defendiéndose, en este caso dando su interpelación, ¿qué tendría que pasar y cómo son los tiempos de allí? Bueno, una vez que está convocada la sesión del Pleno, lo que establece la norma constitucional es que el presidente de la República tiene 3 horas para ejercer su derecho a la defensa, mientras los interpelantes tienen 2. Una vez que haya las réplicas y contrarréplicas que prevé también la norma constitucional, pues el señor presidente de la República saldrá del salón del Pleno y empezará el debate entre los legisladores, quienes tendrán 10 minutos para analizar justamente si procede o no establecer una responsabilidad política en contra del presidente de la República. En ese mismo día no se va a tomar una decisión. La norma constitucional señala que dentro de las 72 horas de concluida esta sesión, pues se convocará una sesión para votar la moción de censura y destitución. De forma tal que, con independencia del día en que se realice el juicio político, ese mismo día, pues el Pleno no resolverá a lo que pasa, por ejemplo, en el caso de los ministros o de los funcionarios del 131 de la Constitución, en que esos casos sí, el mismo día hemos visto cómo el Pleno toma la decisión de la moción de censura y destitución. Pero en el caso del presidente de la República se da un tiempo prudencial para que los legisladores pues reflexionen sobre la base justamente de las pruebas, que es a lo que se refiere la Constitución, y decidan si apoyan o no la moción de censura y destitución. Bueno, estaremos pendientes de lo que suceda, Lidia. Este es un momento crucial, importante, bastante grave lo que está pasando para el país. Ahora, hay otro escenario, obviamente, si es que no se llega a destituir al presidente de la República, ¿hay qué sucede? No alcanzan los votos y entonces, ¿qué? ¿Se archiva este proceso? Claro, definitivamente se archiva este juicio político. La norma constitucional dice que no se va a poder iniciar un nuevo juicio político por las mismas razones, de forma tal que continuará el presidente de la República en el ejercicio del poder y obviamente los legisladores tendrán que continuar con sus actividades legislativas y fiscalizadoras. Bien, estaremos pendientes. Entonces, obviamente este escenario es complejo, no sabemos si es que va a terminar con la censura y destitución del presidente de la República o, por el contrario, si esto se va a archivar. En el caso de que se archive, Livia, porque, bueno, hay voces, al menos desde la bancada oficialista, obviamente, que dicen que no les va a alcanzar los votos, pero quizá del presidente pueda resultar este proceso debilitado o fortalecido, no lo sabemos, pero ¿cómo ve usted la situación política en general que estamos atravesando y por la que parece que la Asamblea se ha volcado todo este año en esto, ¿no? En tratar de enjuiciar políticamente al presidente de la República. Bueno, yo creo que para la Asamblea Nacional sigue siendo un gran reto también saber comunicar, porque no podemos desconocer que durante estos 2 años en que ya tienen de periodo legislativo también han aprobado leyes. Ahora, obviamente, las leyes no son susceptibles de medirse sino en la medida de sus resultados, ¿no es cierto? Obviamente de la calidad de las decisiones que toman los legisladores. Pero obviamente en el ámbito político lo que resulta más visible del trabajo del legislador es la fiscalización y el control político y definitivamente en este periodo legislativo pues esta ha sido una de las competencias que más activamente ha ejercido la Asamblea Nacional. Obviamente estos procesos podrían generar una oportunidad, a mi juicio, tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo. Y una oportunidad es justamente este proyecto de ley que plantea remitir el presidente de la República, calificado de urgencia en materia económica, que pretende ser una nueva reforma tributaria atada al retorno de los gastos personales en temas del impuesto a la renta, porque es una oportunidad que da un mensaje el gobierno de querer entrar en reformas que a mi juicio resultan positivas en el ámbito tributario y que obviamente va a generar la aceptación de los legisladores. No me cabe duda que remitido este proyecto de ley, pues los legisladores darán el respaldo que se requiere para aprobar esta iniciativa legislativa. Entonces, como vemos, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, si no llegaran a ver los votos, va a seguir como ha sido hasta ahora, como una especie de electrocardiograma con subidas y bajadas, pero al final del día es imposible que en este país existan leyes si no trabajan de la mano el Ejecutivo y el Legislativo.